Bienvenidos a Teología en Discusión, un espacio creado para ti. Como cada semana, tratamos de llevar temas interesantes para satisfacer todas las inquietudes de nuestro público. Y como cada ocasión, tenemos a nuestro pastor, Santiago Rodríguez. Además, hoy también tenemos un invitado especial que es muy adecuado para este tema que vamos a tratar hoy, y es Richard Núñez. Bendiciones para todos. Yo me llamo Richard Núñez. Yo soy el encargado de producción de este canal y en esta ocasión he decidido tomar parte en este tema para aportar lo que yo más o menos sé acerca de este tema. Muchas gracias. Ok. Entonces, el tema que vamos a tratar hoy es un tema que me lo han pedido algunos jóvenes. Lo teníamos ya hace tiempo en carpeta para tratarlo. Y es la presión social en los jóvenes y el miedo a ser auténtico. Es un tema muy importante para la juventud de hoy en día. Yo sé que va a ser muy interesante para todos ustedes. Pastor, Adelante. ¿usted quiere que arranquemos con usted o arrancamos con Richard? No, fluimos. No se preocupe. Sí. Bueno, Usted sabe que aquí estamos tratando de ser lo más auténtico posible, ¿verdad? Una conversación abierta, no demasiado estructurada, sobre todo cuando se trata del tema de los jóvenes. Los jóvenes no esperan que lo metan en un filtro, ¿no? De cómo debe ser las cosas, así. O sea, entonces, no se apure, que si usted quiere, yo comienzo, pero después de ahí yo no le garantizo que seguiré siendo la voz cantante, ya que tenemos aquí a un joven. Pastor, una pregunta así como quien dice, ¿no? Como quien no dice. cuando usted era joven, Pastor, ¿usted tenía la misma presión? ¿Usted cree que la presión de los jóvenes ha variado ahora? Pero yo creo que usted me hable un poquito de cuando usted era joven. ¿Había esa presión así social como ahora? Mire, usted dio en el clavo. Yo no le dije que comenzara por esa pregunta, pero Y yo esperaba. Que yo dije cuando usted era joven. No, yo esperaba. No, pero no hace tanto. Ok. Pero le agradezco que haya comenzado por ese lado, porque una introducción así general, para compararla con lo que es la situación de la presión de los jóvenes hoy en día, Que es muy fuerte. que es mucho más fuerte que en mis tiempos, porque yo lo que tengo son varias juventudes acumuladas. Ok. Ah, bueno. Pero debo decir, en general, que el tema de los jóvenes es uno de mis temas favoritos. Los jóvenes son mis favoritos, siempre lo han sido. Bueno, para mí también. Quiero comentarle algo. Usted sabe que en la iglesia hacían sociedad de jóvenes, sociedad de caballeros, sociedad de damas. Yo siempre me quedé en la sociedad de los jóvenes. Así es. Pues le diré que en mi tiempo de juventud, usted sabe, hay jóvenes que son más precoces que otros. A mí me tocó en el contexto de la iglesia, porque cuando el tema es abierto a todos los jóvenes, no solamente a los jóvenes que están en la iglesia, pero lo más probable es que el énfasis mayor va a ser de los jóvenes que crecen en la iglesia. Sí. Porque tienen otro tipo de presiones. Aparte de la presión en la sociedad, también se ven sometidos a presión dentro del contexto que es la iglesia. Y también lo de afuera tienen presión, pero vamos a hablar de las dos dimensiones. Sí, si también en el contexto general también. Pero es uno de mis temas favoritos. A mí me tocó ser presidente en mi país de los jóvenes. En ese entonces contábamos con más de 10,000 jóvenes en todo el país. ¿Cuánto? Más de 10,000 jóvenes. ¿Y había tantos jóvenes en ese tiempo, pastor? Muchos jóvenes.
Y hacíamos eventos tanto regionales como nacionales. A mí me tocó el momento, y ojalá que muchos embajadores de Cristo, que así se le llamaba algo, Sí, embajadores de Cristo. nos escuchen y van a tener, seguro ya tienen esa información. A mí me tocó transformar la constitución de los embajadores de Cristo, reformarla. ¿Constitución? Sí, teníamos nuestra propia constitución. O sea, eso, la Los estatutos, no es- los estatutos. Ah, es como el libro de la Sana Doctrina. Más o menos. No. La constitución es más amplia. No solamente tú describes ahí tu fe, ¿verdad? Y todo eso, sino cómo debe ser organizada La organización a nivel nacional y cómo se organiza una sociedad de jóvenes a nivel local. Claro. Entonces, una de mis responsabilidades era que en todas las iglesias nuevas y en las viejas, donde no había sociedad de jóvenes, motivar eso y ayudar y apoyar a esas iglesias a organizar la sociedad de jóvenes. Claro. Ustedes saben que muchos líderes, pastores, le tenían miedo a los jóvenes, a que se organicen y todo eso. A mí me tocó luchar con varias situaciones. Ajá. Y de parte de la situación que me tocó era cómo empoderar a los jóvenes. Los jóvenes tenían que depender totalmente del liderazgo de la iglesia, y todo tenía que pasar por el filtro del pastor. Claro. Había una dependencia única que no le permitía a los jóvenes florecer sobre ellos, de ellos mismos, que puedan ser creativos, que puedan tener ideas propias, que puedan desarrollar su propio proyecto. No se daba eso. Siempre se les solicitaba que siguieran el mismo modelo de tradición. Vamos a decir, porque muchas de las tradiciones de la iglesia en ese entonces venían en gran parte de la cultura, en el caso de nuestro país, ¿no? Había cierta música que no era permitida, había ciertas cosas que no eran permitidas o no eran muy bien vistas. Entonces, en base a esa cultura, si ustedes fijan bien, en base a esa cultura, pues la iglesia iba formando sus leyes, ¿no? Y iba formando sus interpretaciones. Yeah. Ahora, ¿qué pasa? Se le pedía a esos jóvenes que siguieran esa misma línea bajo una cultura pasada. Usted no me va a creer, pero en mi tiempo muchos jóvenes no eran estimulados para ir a la universidad porque se tenía miedo de que los jóvenes perdieran su fe. Sí, yo creo que eso era vamos a decir, una enseñanza, como dice Richard. Era una enseñanza mayormente captada también de tiempo más atrás. Porque yo recuerdo también, no es que soy tan como usted, pastor. No se preocupe. Mi juventud es menos acumulada. Yo sé que en esos tiempos solamente los jóvenes podían ir a la iglesia. En ese tiempo no podían inscribirse en la universidad, no podían hacer ningún tipo de actividad. De hecho, en esos tiempos los jóvenes ni a un concierto podían ir. Y era un poquito difícil en ese tiempo porque tampoco existían las redes ni existía nada de eso. Todo era en base a la iglesia, era mayormente por el tema de contaminarse, ¿no? A los jóvenes no se les dejaba ir a ningún sitio, era porque se podían contaminar. No. Pero nosotros como jóvenes siempre buscábamos la forma de cómo uno compenetrarse, porque se hacían muchas actividades también con el tema de la unión de iglesia, los cultos unidos, y ya por ahí más o menos usted es el experto en eso, porque usted trabajó en los jóvenes. Me tocó una directiva de más de 10,000 jóvenes, trabajar como presidente nacional. Un gran reto. Cambiar la constitución, cambiar todo la manera en cómo estaban organizados los jóvenes, que era muy vertical, y distribuimos el liderazgo regionalmente, de manera regional,
y cada región se ocupaba de definir sus propias metas, su propio desarrollo, su propio liderazgo. Nos tocó el gran desafío de introducir temas que no se podía hablar en la iglesia, como el tema político, los cristianos y la política, el trabajo, el servicio social de la iglesia, porque la visión que tenían muchas iglesias era que la iglesia existía para predicar el evangelio, para la salvación de las almas. Uh-huh. Pero cuando uno decía que ese concepto de salvación de las almas no es bíblico, algunos se escandalizaban. ¿Cómo que no es bíblico el tema de la salvación? Así, de nuevo. Y bueno que era el coro, muy bonito que era el coro. Estamos en campaña. Porque hay algo que salvar. ¿Verdad? Y yo lo cantaba. Pero yo sabía que era por el ritmo. Pero o sea, a usted le gustaba era el ritmo. El ritmo, porque no es lo que decía. Pero ¿qué ritmo tocaban, pastor? No, esos coros tenían un buen ritmo. Pero era merengue. Bueno, usted que es músico, porque ya es verdad, ya eso es un campo suyo. Ajá. Estamos en campaña porque ya ¿qué es eso? Bueno, los coros son merengue. Si hay una tambora, hay una güira, ya hay la base principal del merengue. Bueno, pues pero la iglesia, en ese momento, de hecho, en estos días estuve viendo algo, perdón que me salga un poquito del tema, de alguien que estaba tocando un merengue y él dijo, no me toque merengue, tócame pentecostal. O sea, era una confusión total, porque en realidad ellos hacían merengue, lo único que le faltaba era un piano, tal vez le faltaba un acordeón, pero tenían la base principal que era la güira y la tambora, pero no era un ritmo per se definido, vamos a decir, ¿verdad? Era un ritmo entre merengue, y folclore, para no decir exactamente qué era lo que hacían, pero la gente en ese momento que usted toca ese tema no quería saber de merengue. O sea, para los creyentes el merengue era pecado. Pagano. Era pagano. Una música pagana. Usted debe traer un tema sobre eso. Hay un tema listo por ahí, sí, que vamos a tratar. Entonces, en ese entonces, no hemos definido la palabra presión, pero los jóvenes estaban bajo presión cultural, presión social, presión religiosa. Los jóvenes no se podían presentar en todas partes. Claro. No podían usar todo tipo de ropa. Estaba prohibido ir al cine en cuanto a cultural. Sí, al cine no podía ir. Todavía hay iglesias. Los jóvenes no podían oír todo tipo de música. De hecho, casi ninguna. Casi ninguna. Estanislao Marino, recuerdo que entonces, todo eso engloba la presión. ¿Qué es la presión en este caso juvenil? La presión, una persona que está bajo presión es una persona que está sometido a influencias externas que tratan de controlar al joven en su manera de pensar, en su manera de comportarse, en sus gustos, en su propia identidad y todo. Influyen. Otros actores externos influyen en usted y hasta llegar al punto que usted no sabe, en cuanto al cuerpo de creencia que usted tiene, usted no sabe distinguir qué es suyo propio y qué es producto de la influencia de sus líderes, incluso de sus padres y de sus amigos. ¿Y usted sabe por qué pasa eso, pastor? Dígame usted, que es joven. Yo opino que eso pasa por una necesidad humana, que es el deseo de pertenecer. Y eso no es algo actual. Es algo que ha existido desde el tiempo de las cuevas. Fíjese. De hecho, en ese tiempo, precisamente,
tú no pertenecer a algún lado, pertenecer a una tribu, lo que sea, era casi una sentencia de muerte. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros llevamos eso al hoy, llevamos eso a la actualidad. ¿Y qué pasa? Cuando el joven siente que no pertenece, pues se siente, vamos a decir, atacado, se siente como que, ay, ¿qué voy a hacer ahora, no? Ya. Entonces, la persona necesita pertenecer a algún lado, necesita pertenecer a un círculo, necesita pertenecer a un nivel de creencias, claro. O sea, no, A un grupo, per se. a un grupo. Entonces, ¿por qué que yo dije desde el principio, fuera de cámara, que a mí me convendría hablar después de usted, porque usted ya está entrando en lo profundo? El sentido de pertenencia. Sí. Entonces, es importante porque, como dice el tema, que le impide ser auténtico. Usted mencionó la palabra autenticidad. Una razón, por la que los jóvenes no son auténticos Ajá. es porque tienen miedo a ser rechazados. Exacto. Y por ende a no pertenecer. Exactamente. El temor al rechazo, a la exclusión, es vamos a decir, la enfermedad mayor. Es el mayor problema que enfrentan nuestros jóvenes ayer y hoy. Pero yo opino lo siguiente. Cuando le hice la pregunta sobre cómo eran esos tiempos, aunque existía presión social, la presión social que había en ese momento no era tan marcada como la que hay ahora. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los tiempos, vamos a decir, los tiempos míos, la gente mayormente se enfocaba menos en lo material. Entonces, ¿qué sucede? Al enfocarse menos en lo material, por ejemplo, yo como joven, yo me ponía lo que me compraran. No tenía una presión de que tenía que ir obligado de ponerme diferentes tipos de marcas. Eso es más moderno. Y ni siquiera había marca en ese momento. En ese momento yo recuerdo que mi papá me compraba mis zapatos y ni siquiera yo iba a comprar los zapatos. Yo iba y yo no iba, pero él me decía, a ver, pruébate esos zapatos. Recuerdo que anteriormente te compraban los pantalones y uno heredaba los pantalones de mis hermanos más grandes, que de hecho agarraban un pantalón, le doblaban el ruedo más alto y cuando crecías le iban bajando el ruedo y se veían las marcas del pantalón hacia abajo. Entonces no había una presión tan grande porque nadie vivía de que, claro, había niños que tal vez en ese momento tenían mejores condiciones, pero no era un tema tan marcado en que la gente se sentía mal por hacer ese tipo de cosas, porque no era como tan material. Entonces, yo entiendo que había presión social, claro está, porque aún así había otros niños que estaban en mejores condiciones que uno, pero eso no era tan marcado como ahora, ¿no? Ahora hay más presión social por el tema de cómo tú te viste, de quién tú eres, si perteneces a un grupo, lo que tú muestras en las redes sociales. Entonces, por eso quise al principio hablar un poquito de su tiempo, y lo hice en broma, porque en realidad, aunque en realidad en la iglesia a nosotros no nos dejaban juntar ni contaminar, pero aún así éramos muy unidos en la iglesia. Había un sentido de unidad porque siempre la iglesia estaba en contacto. Yo recuerdo que los jóvenes se juntaban, todos se reunían, y era algo, vamos a decir, que en estos tiempos es escaso. Ajá. Pero para no salirnos del tema, lo que quiero decir es que la presión social yo entiendo que ahora es más fuerte con el tema de las redes sociales. Bueno, Sucede. usted ha construido el puente de lo que era la presión antes, ya usted ahora los ha, como todo un arquitecto, ha construido el puente He diseñado para cruzar
a lo que es la presión unas bases. A las de los bases. jóvenes ahora. Sí. Y tienes razón, la presión es totalmente diferente. Y tiene muchas cosas en común, hay muchas cosas en comunes en cuanto Sí, al tipo de presión. Porque existía el bullying también, que parte también de que la gente tiene miedo a que le hagan bullying. Existía el bullying, pero el bullying era más entre nosotros. O sea, no es como ahora que si a alguien le pasa algo, queda grabado y te meten y te hacen viral y se burla. Y se burla. Sí. Es cierto, es totalmente diferente. Ahora mismo uno, ¿verdad? Uno vive en una sociedad más expuesta. Esa es la parte. Estamos viviendo en una sociedad líquida. Una sociedad líquida. Ay, ay, correcto. Esa es la palabrita. ¿Cómo es la sociedad líquida? Sí, Líquida. sí. Pero defíname. Lo que pasa es... Y creo que ahí él habla de ese. Sí, en el sociedad Pero líquida. no me dejes fuera que es una sociedad líquida. no, pero antes de, porque no sé ese el concepto hay que recorrerlo, porque Yo voy a hablar después de él. lo que sucede con eso, Ah, pues yo no voy a hablar. no es eso, Bueno, si no va a ser edificante. si no vas a edificar. Pastor, yo creo que usted me está haciendo un boicot. Pastor. No, ¿Usted quiere hacer un boicot? no, porque yo le advertí antes de comenzar el tema que tiene que seguir las orientaciones aquí de. Ay, ¿Usted me quiere sacar, pastor? No, es que que conste que yo siento, pastor. que conste que el pastor me está designando roles ahora mismo. Lo que pasa es, Dígame. mira lo que pasa, antes no había, primero, no había tantos estímulos como ahora. Antes la gente no vivía tan estimulada como bueno, estimulada, no, ¿qué es lo que estímulo? sobreestimulada. ¿Se puede explicar eso? Todo lo que es, fíjese, antes usted me sabría decir que usted tenía, ¿cuál era su fuente de entretenimiento antes? Bueno, el deporte era más Claro. el trabajo de campo, de afuera. A mí me gustaba, por ejemplo, el boxeo. Usted veía televisión de vez en cuando. Pero yo veía muñequito, pastor. Usted veía su muñequito. No, a mí me gustaba. Era del diablo, ver muñequito. No, que yo particularmente me gustaba ver. No me gustaba la ficción, no me gustaba. Entiendo. Me gustaba ver cosas más reales. Entiendo, perfecto. Ahora Era mi- Ahora, Usted poniendo... pastor, o sea, que usted no veía los super amigos, ni veía nada de eso. Nada de eso que era de juego así. Ni el club de los robots. No. Yo era No, una sí, persona que siempre, hasta el día de hoy, el tipo de películas que selecciono son más bien de la realidad. ¿Usted no le gusta que le vendan sueño? No. Usted no hacía película con soldaditos tampoco. No, yo como que los niños eran. A mí no me gustaba practicar la inocencia. Pero siga con el tema. O sea, usted era muy aterrizado. No es. Este hombre tiene. Lo que sucede, pastor, siguiendo con el tema, que es que hoy en día, hoy vivimos rodeados de estímulos. Ajá, explique eso. Por ejemplo, el celular, lo que es el TikTok, lo que es todo eso, son estímulos. Todos son redes. Sí. O sea, antes uno veía unos muñequitos a una hora específica. Hoy en día tú tienes todo el entretenimiento del mundo al alcance de tu mano. Wow, usted ha descrito una realidad Y entonces, tremenda que ante establece- tantas opciones, tú quieres, vamos a decir, consumirlas todas. Tú quieres degustar todas. quiere consumirla toda. Tú quieres probar todas, saber qué pasa. Quiere probar el menú completo. Tú quieres probar el menú. Restaurante. Exacto, tú quieres probar el menú completo. Eso es presión. Eso es una presión, dado que hoy en día eso es lo que se promueve, ¿no? Eso es lo que se consume. Exacto, es lo que se consume. Fíjese, cuando, por ejemplo, le puse TikTok de ejemplo, porque es el medio de entretenimiento más común hoy en día. O Que- TikTok. Sí, no TikTok. sabía. O sea, Pero usted no tiene TikTok. la gente... Que ya ni mi nieta me lo bajó. Ah, pues usted tiene TikTok, pastor. Pero ella, ¿tú sabes por qué? Me bajó esa aplicación. Para ella usar. Porque ella lo tenía. No, porque ella lo tenía y nosotros teníamos que estar en comunicación. Sí, había que estar en sintonía. A mí me prohibieron, pastor, tener TikTok. Ok. Pero déjeme que el joven aquí. Entonces, ¿qué pasa? Con todo el TikTok, tuve un video, ve otro y otro y otro y otro y otro y otro y otro. Y todo eso, a medida que tú vas procesando, tu cerebro no puede procesar toda esa información. No puede. Ni tampoco puede procesar todos esos estímulos. Entonces, tu cerebro es estímulo tras estímulo tras estímulo. Sobreestimulado.
Y tienen tiempo para dormir bien los jóvenes hoy en día. No duermen bien. Es que precisamente por eso no duermen bien, porque el Eso es lo cerebro, que yo quiero que él diga. el cerebro, ¿qué pasa? A la hora de que tú te vas a dormir, yo poniendo un caso promedio, ¿no? Ajá. Que es una gente que se pase por 3 o 4 horas viendo TikTok, que siempre son 20 minutos, pero termina siendo 4 horas. Y entonces, a la hora de tú irte a dormir, Eso es serio lo todo, que está describiendo. todo ese ruido, tú todavía lo tienes en la cabeza porque tu cerebro no ha procesado todo lo que tú has visto. Entonces, imagínese eso, porque si un día, ok, si un día está bien. Ahora, imagínese eso todos los días, todos los días. ¿Y qué tú esperas que va a pasar con esa juventud de hoy en los próximos 15, 20 años viviendo una tensión así, de esa manera como la que está describiendo? Porque eso es algo muy serio. ¿Qué generación tú esperas que salga de ahí? ¿Cómo serán nuestros jóvenes Bueno, el mundo, en 15, 20 años? el mundo vive en constante cambio, Pastor. El mundo vive en constante cambio. Entonces, la verdad no va por buen camino, pero es difícil predecir un final. Porque claro, hoy en día está de moda una cosa, pero en 2 años puede estar de moda otra cosa perfectamente. Pero entonces, siguiendo con ese tema, no tan solo tenemos el tema de las redes sociales, que es un tema, En general, es un tema súper obvio. También tenemos el tema de las marcas. Hoy en día las marcas son un símbolo de identidad, Pastor. Wow. ¿Y debería ser eso así? No, realmente no. Porque, por ejemplo, hoy tenemos Jordan. Póngalo Jordan de ejemplo. Eso de marca. Hablando de eso, No, que está diciendo Jordan. esto es... ¿Usted tenía tenis de marca también, Pastor, en sus tiempos? No era tan enfático. No era tan... El En ese tema tiempo de había la- el tema campeón. No, y como Tenis usted, campeón. y como usted dice, muchas veces los padres eran que le compraban a uno. Sí. Y ellos no buscaban marca, ellos buscaban precio. Y durabilidad Los también. jóvenes buscan precio, los jóvenes hoy en día buscan marca y precio. Y la marca influye más que el precio. Eso es. Sí. Entonces, con el tema de las marcas, Pero relacionar la marca con la identidad, eso la verdad que es un tema. Es un tema. peligroso. Es peligroso bastante. Entonces, y eso solamente para mencionarle 2 aspectos de lo que conforman el todo de la presión social, porque como yo he leído en algunos libros que he podido leer, el tema de la presión social abarca en que hoy en día el adolescente es el que define lo que es la forma de pensar, lo que es la forma de vestir, la cultura, la música que se escucha, todo es ir en base al adolescente, ni siquiera al adulto. Fíjense, es tan así que hoy en día ya llegar a la vejez no es como un símbolo de Sabiduría. exacto, de sabiduría o un logro, vamos a decirlo así, porque no todo el mundo llega viejo. Hoy en, Yo soy un privilegiado. sí, exacto. Hoy en día llegar a viejo es que ya tú te trazaste y ya te vamos a dejar por ahí. Ay, Dios. Sí, ¿Cómo así? sí, sí. Lo que él está diciendo. Sí. No, lo que él está diciendo es un punto muy serio, porque una de las cosas que yo he observado en los jóvenes es que está lo que se llama la crisis de autoridad. Los símbolos de autoridad que teníamos nosotros antes, yo más allá, usted más acá, eran el profesor, el papá, los viejos, las canas. Había respeto en ese tiempo, ¿no? No tenían un sentido de autoridad diferente. Pues los jóvenes, ahora mismo, tú le preguntas a los jóvenes, ¿qué representa para ti la autoridad? Ni idea. Ni idea. Entonces eso que dice él es sumamente importante y relevante. A nuestros ancianos no le reconocen mucho. Es más, no lo consideran. No. Así es. Una señora que nosotros cuidamos en la casa, nosotros nos comprometimos a cuidarla hasta que ella cerrara sus ojos. Y para entrar en ese acuerdo,
ella nos hizo casi jurarle de que nosotros nunca vamos a llevarla, no, que nunca la íbamos a llevar a un lugar de ancianos. Las historias de los lugares de ancianos, esa señora la conocía, y decía, no me lleve. Se ven muy bonitos y muy limpios. No, es triste. Pero el trato que le dan a muchos ancianos es cruel. Y peor aún, muchos familiares abandonan a nuestros viejos en esos sitios. Bueno, porque ya yo también. Bueno, de hecho, estamos hablando de la modernidad de ahora. Estamos hablando de los modernos. De los jóvenes ahora, usted hizo el puente. ¿Qué hacen? Cuando ya usted tiene cierta edad, dicen, yo no voy a bregar con viejos. Yo lo voy a llevar a un sitio para ancianos. Y en verdad es algo muy triste. Mi papá decía que él no quería que en su vejez lo llevaran a ese sitio de viejo, Yeah. porque ellos se esforzaron para eso, para trabajar y para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Mire, una de las cosas que nos caracteriza a nosotros los hispanos es que somos muy pro familia. Sí. Y los centros de ancianos están llenos de gente blanca y de otras culturas, pero la mayoría de los hispanos todavía conservan ese familismo y prefieren tener a sus viejos en la casa. Sí. Y eso es algo que yo no sé qué va a pasar con la generación de jóvenes más adelante. Yo no sé si los van a mantener esa tradición, pero por donde vamos, cómo van las cosas, bueno, no está seguro que los padres hoy en día, así como usted, no hay una garantía de que los hijos van a asumir responsabilidades de cuidarlo a ustedes cuando estén ancianos. No la hay, pero el motivo, el objetivo de nosotros hacer este tipo de contenido es para motivar a las personas, para, vamos a decir, ayudar a los jóvenes a cambiar la manera de pensar, porque en verdad, ¿cómo vamos? No vamos bien. No. Y sé que en realidad este contenido que ha salido en realidad de la producción y de todos nosotros que elegimos el tema es para poder llevar un poco de luz a esos jóvenes. Por eso quisimos traer a un joven, porque es muy bonito la gente decía, bueno, pero ustedes son ya dos personas adultas que pueden hablar, y esto es una generación diferente. Entonces, este tipo de contenido que estamos haciendo es para aportar un granito de arena, a ver si podemos mejorar esta parte. No, yo creo que de vez en cuando debemos seguir con este tema, porque es un tema muy amplio y permanente. Y que constantemente se actualiza. Se actualiza. Constantemente. Tú puedes seguir más o menos en ese orden de ideas como... Sí, lo interrumpimos. Estaba hablando ahorita sobre los Jordan, sobre el tema de las marcas. Yo quiero que tú amplíes un poquito. El tema de las marcas. Entonces, y la identidad. Y me gustaría que... Sí, la identidad sobre todo. Lo que pasa también, yo toqué todos esos puntos ahorita para dar a entender que ahora la presión no viene de un solo medio. Antes la presión venía como mucho de la escuela, como mucho de la iglesia. De la iglesia o de una persona en específico. O de la familia. O hasta de una persona en específico, de vez en cuando. Un amigo. Exacto, un amigo. O no, bueno, muchas veces no era un amigo, fíjense. Era como una persona popular, no puedo decir así. Que te decía. No le llamaban influencer. Ese era el influencer de ese tiempo. Pero no le llamaban así. No era la palabra en sí. No. Él venía siendo como el líder de ese momento. El líder, sí. Era como el influencer, era como un pseudo-influencer. Algo así. Como van cambiando el lenguaje. Vamos a llamar. Los roles estaban desde la antigüedad, sí, pero ahora le llamamos un título, le decimos un título y eso. No, y eso ha acabado con la gente, el tema del influencer, eso que usted ha tomado. Pero no, y todo el mundo influencer. Vamos a ir por parte, como dijo el pastor, es muy largo este tema. Entonces, también tenemos otra cosa, porque entre esas hay muchas cosas. Está el tema de la identidad, ¿no? Como bien tocamos ahorita. Lo que pasa con el tema de la identidad es que
últimamente no hay una distinción entre yo y el grupo al que yo quiero pertenecer. O sea, no buscamos el grupo donde encajamos, buscamos encajar en un grupo. Wow. Hey, está fuerte. Oye. Pastor, espérate. Dese cuenta. Explíquese por qué. Exacto. No buscamos el grupo donde encajamos, el grupo donde pertenecemos. Perdón, que ahora sí lo dije bien. El grupo no es lo mismo el grupo donde pertenecemos que el grupo donde encajamos. Porque donde pertenecemos, cuando pertenecemos a un grupo, pues pertenecemos, valga la redundancia, tal y como somos. ¿Qué pasa? Ahora, cuando queremos encajar es diferente. Porque cuando queremos encajar, cortamos parte de nosotros mismos o nos ponemos una máscara para ser socialmente aceptados. Y eso... Que es lo que es la parte del tema de ser auténtico. Y hoy en día eso más que nunca, se vive eso más que nunca, ¿no? Que ya sea el yo tener cierto hábito o que me guste cierto tipo de música o que yo tenga cierto tipo de ropa, a mí me puede excluir de un grupo. A mí me puede privar de yo socializar con un grupo de personas. También, Richard, hablando un poquito del tema de las redes sociales. Las redes sociales tú te pones una máscara en las redes sociales. Todo se conecta. Porque queremos aparentar a veces lo que no somos. Sí. O sea, queremos aparentar que yo estoy aquí comiéndome una langosta, pero a veces yo no tengo ni para la semana ni para el pasaje, ¿no? Pero ya con esa foto que yo subí, ya voy a tener muchos likes y voy a tener no solamente eso, estoy encajando en un grupo de los que comen langosta o en un grupo de los que tienen una buena vida. No, la típica... ¿Qué se parece? ¿Qué le parece? Mire, déjeme interrumpir aquí para a ver si calentamos un poquito más la pista. Ese sería un buen ejemplo de comida, de que langosta en un contexto juvenil. Y a rayo. A mí no me gusta la langosta, en verdad. ¿Cuántos jóvenes usted lo ha visto con un plato de langosta? Pero a ver, está bueno el ejemplo, porque fíjese. No. De hecho, es un muy buen ejemplo. ¿Sí? Es muy buen ejemplo lo que le acabo de poner. No, pues déjeme. Y Jesús, discúlpeme que lo interrumpa, pero Sí. es un muy buen ejemplo, pastor, porque sabe que no es lo mismo yo subí a las redes un plato de picapollo con un plato de langosta. Pero que los jóvenes no tienen ni conciencia de lo que es la langosta. Es lo contrario. La langosta es un símbolo de estatus, pastor. Claro. Pero no para los jóvenes. Sí. Yo no he visto a los jóvenes comiendo langosta. Ya, pastor, pero usted nunca va a ver un video en Instagram de ellos comiendo langosta. Usted va a ver una foto con la langosta. Pastor, lo que pasa es que Otra vez la careta. Otra vez la careta. Lo que le estoy diciendo, las redes sociales, todo lo que es las redes sociales, cómo se mueven las redes sociales, es en base a máscara, en base a careta, pastor. Porque fíjese, yo a lo mejor puedo subir que esto es algo que vamos a decir, los adolescentes y los jóvenes adultos, vamos a decirlo así, hacen mucho. Que ellos ven un carro chulo así, un BM, un Lamborghini, un Maserati, y entonces le dicen a la jeva que tienen al lado, le dicen que mira, tirame una foto en este, así, y se tiran la foto. Para las redes sociales, independientemente si es de ellos o no, el punto es yo dar una imagen, de que mi vida es interesante, de que mi vida es emocionante. O sea, lo que él quiere decir y lo que yo dije de la langosta, que me acabaron con el tema de la langosta. No, eso fue el pastor. No, y todavía mantengo ese, ¿verdad? Pero pastor, ya usted lo aclaró. Usted ve. Es que ¿A qué sabes? Mira, a eso que yo me referí. Pastor, usted ve. A eso fue que yo me referí. ¿Cómo este señor trae un tema de joven y langosta? Pero usted me aclaró ahora. Sí, pastor. Lo que pasa es que usted me quiere acabar, pastor. Me quiere sacar. No se sienta disminuido. De que tuviste a Pedro comiendo langosta. Pastor, lo que pasa es que es un tema de estatus. Tal vez lo que yo dije suena tal vez un poco exagerado, pero para mi edad es así. Por ejemplo, porque los jóvenes hacen lo siguiente. Van hasta una tienda y se tiran una foto con los tenis diciendo, me compré estos Jordan. Y van y se miden otro tenis y se tiran otra foto con los tenis. Yeah. Tal vez no una langosta, pero sí lo hacen de una forma de aparentar una vida la cual no tienen. Fíjate. Decía una persona que hay personas también que a veces
por el tema del estatus, tienen vehículos caros y al final no le da ni para comer. Sí. Porque es mejor vivir una vida de apariencia donde la gente diga, pero ese tiene un BM. Pero él tiene un BM, pero vive en un cuarto. Pero fíjate una cosa, Bien. todo eso que hemos mencionado, todos los lujos, ninguno son malos, fíjate. Ninguno son malos. No, en sí porque mismos. como tú tocaste ahorita el tema de la careta, porque no es un tema de que sea malo o bueno, porque si usted puede tener unos tenis, usted se los puede comprar bien. El problema es tener una careta de aparentar Exacto. para que un grupo te acepte Sí. como tal, de que yo tengo el tenis más caro, de que yo tengo Sí. el celular más caro. Justo lo que iba, que nada de eso, todo eso en sí mismo no es malo. Todo eso, de hecho, son cosas hasta buenas, podríamos decir. Bueno, usted ha tocado el tema que tuvimos fuera de cámara, Detrás de cámara, sí. de la sociedad líquida Sí. y de la posverdad. Claro. Pero antes de que entremos en ese tema, no para relacionarlo con Sí. esa... para terminar el dejaron en punto. el aire, que No, es la sociedad líquida. para terminar el punto. El tema es, nada de eso es malo, pero ¿qué pasa? Si de eso depende si tu felicidad, si tu paz mental depende de qué tanta aprobación te den los demás acerca de algo que tú tienes, Eso es. pues, Sociedad líquida. o sea, no solo es algo poco inteligente, sino que también es algo que te va a someter a una ansiedad. Bueno, haciendo un paréntesis de eso mismo. O sea, hay gente que se vuelve ansiosa atrás de la aprobación. Haciendo un paréntesis, sí. Un paréntesis acerca de eso mismo. Por ejemplo, a mí me sucedió algo con el hijo mío del medio. No le gusta que le digan el hijo del medio. El hijo del- Que la gente, con mi hijo Brian. ¿Cómo era que se llamaba la serie de ¿Cuál? Malcolm, el del medio? Así era. No, Yo creo que era así. del relajo. Malcolm. Que sabe que los muchachos en la escuela tienen a veces cierta presión. No, cierta presión, mucha presión. Cierto. Mucha presión. Y él tenía, nosotros, como a mí me criaron, yo también trato de criar a mis hijos, ya de una forma un chin más modernita, No, pero mucho tiene con que los- cambiar. pero con los mismos valores. No puede ser. No, con los mismos valores. No, Y yo le compraba, bueno, le compré unos tenis, y veo que en una ocasión él me dijo, yo quiero unos Jordan. Entonces yo le pregunté a él, lo senté y le dije, ¿recuerda, Brian, eso? No podemos crear algo que es... Y podemos ser creativos y crear historias que nunca existieron, pero que hay que hacerlo de manera ilustrativa. En vista de que ya usted mencionó el nombre de la persona, yo creo que Malcolm, el del medio. deberíamos... señores, me quieren sacar del canal. El pastor, usted está fuerte, pastor. Entonces yo le pregunté a él, ¿tú quieres unos Jordan porque te gustan los Jordan o porque todos los muchachitos de la escuela usan Jordan? ¿Entiendes? Incluso él se rió y me dijo, no, yo quiero unos Jordan. Le digo, porque si tú quieres unos Jordan para que los niños te vean y aparentar, o vamos a decir, o coger la presión de los niños, porque eso es presión social también. Sí. No podemos hablar. Entonces yo no te lo compro. Toco esto porque en realidad también como padres nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser auténticos y no coger presión social. Yo sé que vamos a tener presión social siempre, pero tenemos también que enseñarlo a no ser cómplice de la presión social de nuestros hijos. Entonces él me dijo, no, yo quiero unos Jordan porque esos tenis son bonitos. Sí. No sé si me dio una labia, no sé si, pero sé que me convenció. Ujú. ¿Entiendes? Yo le dije, ok, pues está bien, entonces te lo compro. Porque el tema ahí está de que cuando, por ejemplo, hablábamos, si nosotros somos partícipes de la presión social de nuestros hijos también, Ujú. entonces ellos no van a poder superar nada de eso, porque lo estamos ayudando, somos cómplices de eso. Muy bien, usted como constructor de puentes en este diálogo, Sí, él está como construyendo así. sí, Él pone el puente. porque este tema puede durar hasta el infinito. Y No, así. yo necesito que Pero, usted me pero hable. esa no es la idea. Yo creo que ese puente que usted acaba de construir nos lleva
a buscarle respuesta a lo que los jóvenes están sufriendo, ¿verdad? En términos de depresión social. Y yo pienso que los padres juegan un rol sumamente importante en esa presión. Yo creo que debemos cruzar el puente para identificar formas en cómo podemos guiar a nuestros jóvenes desde la iglesia, desde la familia, desde diferentes ángulos, 100%. a tomar más conciencia, ¿verdad? De que realmente las otras personas no deben definir cuál es su gusto, cuáles son sus preferencias. Usted debe tener su propia personalidad, que usted debe ser usted, más usted. De encajar en su más propio- usted. No. Buscar donde tú perteneces, Exacto. en lugar de encajar en donde no perteneces. Exacto. Y entonces, en ese puente, ¿cómo usted cree que podemos ayudar a nuestros jóvenes en esa expresión que usted acaba de usar? Yo sugeriría que primero uno se visualice. Tú te visualices y tú digas quién yo soy y cómo yo me siento cuando yo estoy haciendo. Wow, ¿quién soy yo? Esa es la primera pregunta que todo joven escuche, hombre. ¿Usted cree que los jóvenes? Me robó la idea. ¿Usted cree? No se sienta mal de que su hijo se le vaya adelante. Usted dio en el clavo con esa pregunta. Sí. Yo creo que también. Pero yo estoy preocupado, tengo una preocupación. Los jóvenes ven este tipo de podcast. Pues, Porque a mí me gustaría que miles y miles de jóvenes vean este diálogo que hemos tenido. no, eso estaría chulo. Lo que pasa es que ¿Cómo podemos promover esto para que los jóvenes puedan ver? sí, lo que yo Sin creo que- olvidar el desarrollo del tema. Yo creo que esto, y va a sonar muy obvio lo que voy a decir, pero esto lo va a ver quien lo quiera ver. ¿A qué me refiero? El que esté buscando respuestas, la va a encontrar. El título, ¿qué título usted cree? ¿Debemos mantener el título del tema Sí. En el podcast? No, 100%. Lo que pasa es que YouTube es una plataforma, y no solo YouTube, Instagram, todo eso, es una plataforma que funciona por algoritmos. O sea, YouTube, si tú le pides langosta, como dijo nuestro anfitrión, si tú le pides langosta, te va a dar langosta. Si tú le pides picapollo, te va a dar picapollo. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final, si tú estás buscando respuesta, YouTube te la va a dar. O sea, YouTube es una aplicación tan chula, pastor, que YouTube te da exactamente lo que tú buscas. Pero así, por hablando de eso. O sea, YouTube no va a venir a decirte que esta es la solución a tus problemas, esta es la solución a tu vida. No, cuando tú te decides a buscarlo, cuando tú te decides encontrarlo, y si hay algo que resuena contigo, al final tú vas a buscar la respuesta. Sí, pero hay otra forma también de que los jóvenes puedan verlo. Que compartan. Y es que ustedes compartan, le den me gusta y se suscriban a nuestro canal. Mira, todos los jóvenes que ustedes conocen, compartan ese video. Sí. Que va a ser de Sobre mucha todo los ayuda. jóvenes que tienen su propia plataforma de jóvenes pueden subir este video a sus plataformas. De hecho, el pastor dice, bueno, que el tiempo. Yo creo que yo creo que al final este tema va a ser un tema bien amplio. Y si se pueden hacer dos partes, hacemos dos partes, ¿no verdad? Sí, sería bueno. ¿Por qué? Porque al final no queremos dejar como las partes importantes de este tema. Pero una parte importante de lo que decía Richard, del tema que tiene que ver con la identidad, es que tenemos que también pensar que cada uno somos diferentes. Cada uno somos diferentes. Eso es lo que significa ser individuo. Eso es lo que significa ser individuo. Un individuo es único. Es único. Si no, deja de ser un individuo. Y eso Tenemos es el lo que- ADN único, nuestras huellas son únicas. Única. Dios nos hizo único. Y eso es lo que, esa es la belleza del ser humano, date cuenta. Fíjate, imagínense en un mundo. Yo quiero que hasta ahora mismo ustedes, los que están viendo esto, cierren sus ojos y cosas así. Cierren los ojos un momentico. Imagínense en un mundo donde todos pensáramos igual. Donde todos hiciéramos lo mismo. Aburrido, No fuera fuera aburrido. Donde ¿no? todos
pensáramos lo mismo, tuviéramos la misma frase, tuviéramos los mismos chistes. ¿Usted se imagina que la gente, todos pensáramos como piensa aquí el profesor? Que pensaran en langosta. No, pero para ponerlo de una manera más práctica. Sí, por ejemplo, no es porque usted tener que le ponen un picapollo y una langosta y se van por la langosta. Imagínate que todo el mundo fuera por la langosta. aburrido por el mundo. No solo sería aburrido, no sería deprimente. Yo creo que aburrido sería. Imagínate que todas las casas estén pintadas del mismo color también, porque es un tema de ser, cuando nosotros, por ejemplo, en términos urbanos, todas las casas pintadas del mismo color. ¿Cuál es la diferencia entre tu casa con el mismo diseño? Entonces, todos somos diferentes. Entonces, parte de ser auténtico, eso es lo que en realidad nos capacita como auténtico, en que somos diferentes. Entonces, con lo mismo que yo estaba diciendo ahorita, que era como el tema de tú visualizarte, es no solo tú tratar de ver que hay cosas que te van a hacer diferente a los demás. Que tratar de ser igual a los demás es una pérdida de tiempo. Así. Además de que tú pierdes tu norte y pierdes tu sentido del yo. Pierde que tu es muy norte importante. y pierde tu sentido. Entonces, por eso, porque yo también lidié con este tema. O sea, creo que no. Yo lidié mucho con este tema. El tema de querer encajar, como bien mencioné ahorita. Que algo que ayuda mucho, además de orar, también es meditar. Ahí estamos entrando a una dimensión, porque eso iba a decir, vamos a buscarle ahora el color espiritual, bíblico, cristiano, porque este podcast es sobre teología y cómo ahora vamos a entrar a la parte bíblica y teológica. No, porque para definir, porque mucha gente... Pero eso termine esa idea. Sí, porque mucha gente se asusta cuando tú le hablas de meditar. Tú piensas que... ¿Cómo es meditar? No, la gente piensa que tú le hablas del budismo de una vez. Okay. Meditar es básicamente tu ser consciente de la hora. Vivir en el presente. ¿A qué me refiero con esto? Meditar es tú cerrar tus ojos y tú decir, ¿qué estoy sintiendo ahora? Conocerte a ti mismo. ¿Cómo yo me veo? No, meditar es como entrar en un estado de conciencia. Eso es como decía en la película, encontrarte con tu propio yo. Más o menos. Lo que pasa con eso es que hoy en día entramos al tema teológico ahora. Y lo dice la Biblia muy claro. ¿Qué? Lo dice la Biblia muy claro. Basta cada día con su afán. ¿Entiendes? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Hoy mucha gente vive en el mañana y hasta en el pasado mañana vive, pastor. Ya. Hoy la gente vive, no, pero es que mañana yo tengo esto, que mañana yo tengo lo otro. Ya. Entonces ya ellos viven en el futuro y el presente, están totalmente desconectados del presente. Entonces el futuro se construye en el presente. Exactamente. No mañana. Exacto. El futuro, para que el futuro pase, tiene que pasar el presente primero. Tiene que construirse en el presente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú me pase del tema de la meditación para tocar el tema teológico. No, iba a volver precisamente. El tema de la meditación es tú sentarte, porque meditar es muy parecido a orar, básicamente. Meditar, es parte de la oración. Sí, es porque bastante. La oración no es solamente hablar con Dios, sino también escuchar. Claro. Y meditar. Meditar es como hablar contigo mismo. Y tú decís, ¿por qué yo estoy, por ejemplo, que yo me sienta mal? Y yo diga, ¿pero por qué yo me estoy sintiendo así? Y tú, con calma, sin miedo, sin andar rápido. Y de esa forma tú vas conociendo más por qué tú sientes las cosas. Porque hoy la gente se guarda muchas cosas, pastor. Hoy la gente, si se siente mal, pues se lo guarda. Si tiene ansiedad, se lo guarda. Tú tienes que saber por qué tú sientes eso. Porque cuando tú acumulas tanto, al final tu salud decae. Cuando tú todo te lo guardas, todo te lo acumulas. Entonces, y sobre todo, como vuelvo y repito, tú visualizarte y tú decir, ¿por qué yo estoy haciendo esto? ¿Por qué yo estoy haciendo todo esto para que una gente me vea y me aprueben? Y muchas veces ya nosotros tenemos nuestra gente que nos aprueba. Ya tenemos un grupo de amigos que nos aprueban, pero como aquellos se ven mejor, como aquellos se ven más chulos, como aquellos visten mejor. Que a veces queremos lo que no tenemos. No, siempre queremos lo que no tenemos. Así. Siempre. Entonces, en esa búsqueda de querer lo que no tenemos, al final nos perdemos nosotros mismos. Y ya llegamos a un punto en que no sabemos quién soy yo. Porque quién soy yo.
yo soy como esta gente dice que soy, yo soy como esta otra gente dice que yo soy como yo digo que soy, o yo soy como Dios dice que soy. Entonces ahí, justo ahí tú estás en medio de esos 4 caminos. Okay. Vamos a pasar un poco a la parte teológica de ese último punto que usted está tratando. Sí. En la zona oriental, nosotros estamos en Occidente, Oriental. La zona oriental, donde se practica mucho meditación, Sí. porque esa zona, donde está el hinduismo, donde están los musulmanes, el budismo, todas estas religiones tienen un sentido de espiritualidad diferente a lo que es la espiritualidad cristiana. Y una de las influencias más grandes que tiene Oriente, la parte oriental, en Occidente, es que han vendido el concepto de la meditación trascendental o el concepto de la nueva era, y mucha gente de Occidente ha encontrado la fuente de felicidad o ha encontrado la manera de llenar su vacío. Entre ellos, usted no lo va a creer, una gran cantidad de jóvenes están detrás de esas prácticas de ese tipo de meditación trascendental. Sí. La gran diferencia que hay entre lo que es la meditación que estamos conversando y que estamos heredando de la parte oriental del mundo es que es una meditación hacia adentro. Sí. Por eso que hay que bregar un poco con el lenguaje. Entonces, la meditación trascendental es distinta. Es distinta a la cristiana. Ok. En este sentido, y tiene que ver con la nueva era, yo no sé si la gente está familiarizada con ese concepto, pero quizás eso puede ser un tema aparte, lo que es la nueva era. Claro. La meditación trascendental es de adentro hacia afuera. Con alguien más. De adentro. Primero, como mencionó aquí el profesor, usted necesita identificarse, usted, su yo. Lo que hace el concepto de la nueva era y la meditación es que usted tiene que profundizar en conocerse usted mismo. Y uno de los desafíos de la nueva era y que lo practican la meditación trascendental, los hindú y todo, es que usted está llamado a descubrir quién es usted, que usted es un Dios. Usted es un Dios. Usted es, tiene un poder que usted no ha descubierto. En la medida en que usted medite en esa forma, porque hay técnicas de cómo hacer esa meditación, usted se conoce mejor y tiene más poder sobre los demás. Va a poder sobre las influencias. Tiene más recursos que manejar frente al dolor, al sufrimiento, a las enfermedades. Porque tú te conoces. Y que puede manejarlo, porque tú aprendes a cómo luchar con todas esas realidades con las que todo el mundo lucha, pero que no tienen esa capacidad. Y tú identificas, tú dices, yo me siento así. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Porque ese tipo de meditación es efectiva. A mucha gente le funciona. Sí. Casi todo el que la practica y profundiza le funciona. ¿Dónde está el problema? El problema está en que tú llegas a sustituir a Dios. Al Dios de la Biblia. Y ahí es el problema. Ahí está el problema serio, porque es verdad que si tú procuras descubrir todo el potencial que tiene un ser humano, si es verdad, si tú lo descubres, tú no necesitas a Dios.
Si a la gente, a través de la meditación que están practicando por ahí muchos jóvenes, lo que están aprendiendo es a cómo depender menos de Dios y depender más de ti y de tus facultades. Que Versus. de hecho, ese es como, y escúchame que te interrumpa, pero ese es como, vamos a decir, a lo que el ser humano le gustaría que pasase, vamos a decirlo así. Porque, por ejemplo, usted ha escuchado, vamos a decir, el típico reclamo del cristiano que dice de que, pero yo le pedí esto a Dios y Dios no me lo dio. Que yo le pedí esto, pero Dios no me lo dio. Entonces, yo estaba escuchando que si Dios en realidad te diera todo lo que tú le pidieras, entonces en realidad no habría Dios. Porque tú eres el que manda sobre él. Tú le dices, dame esto, y él te lo da de una vez. Porque mira lo que aprendemos de la espiritualidad oriental, que es bueno, pero otra vez lo manejamos, lo traducimos mal. La espiritualidad oriental te enseña a valorar lo que tú tienes, no a pedir lo que tú no tienes. Amén. Eso es lo que hace, y eso tiene... Bueno, nosotros tenemos esas carencias. En Occidente a ti te han enseñado al revés. Mientras tú más tienes, mucho mejor. En la espiritualidad oriental, y el que practica ese tipo de meditación, la meditación trascendental, te enseña a ti a depender menos de las cosas. De tal forma que las cosas no te posean a ti, sino que tú poseas las cosas. Totalmente diferente a Occidente. Nosotros trabajamos, luchamos, perseguimos muchas cosas, hasta el punto de que las cosas nos poseen a nosotros. Somos esclavos de las cosas. De las cosas. Sí. Y los jóvenes van por esa ruta. Hoy somos esclavos de las marcas, de la aceptación. Y de las cosas. Y de las cosas. Y de las cosas. Entonces la nueva era en general te lleva por un camino totalmente diferente a como te lo ha planteado Occidente. Haciendo una diferencia, vamos a decir, en nuestros tiempos y jóvenes, nuestro tiempo más antiguo, la gente era un poquito más consciente en ese sentido, en el tema de valorar más vamos a decirlo, lo inmaterial. Lo inmaterial. Lo inmaterial. Porque yo recuerdo que, por ejemplo, claro, no existía toda la modernidad que existe ahora, pero sí, por ejemplo, tu madre se preocupaba por criarte adecuadamente, trabajaba a veces uno solo, no estaban tan persiguiendo, vamos a decir, el tema de la materialidad, buscando tener, y entonces al final olvidarse de lo que tiene, ¿no? Ya, porque fíjate, el tema, la meta principal de todos nosotros, los seres humanos, es ser felices. Sí. Pero ¿dónde compramos felicidad? Yo creo que en ninguna parte. Yo creo que la felicidad la tenemos. Lo que pasa es que no la valoramos. No. ¿Por qué? Porque es que es una decisión. Sí, exacto, pero no la felicidad es una decisión, no depende de las cosas. Sí, pero la tenemos. Pero en Occidente se enseña que si usted tiene el carro de marca del año, usted va a ser una persona feliz. Pero ahí que estaba. Pues entonces esa no es la fuente de felicidad. No, y la felicidad, fíjese, la felicidad... no puede comprar la felicidad. Que ese es un tema que tenemos pendiente, hablar de la felicidad. Interesante, porque la felicidad es como... Esta es la forma en la que yo la veo. La felicidad para mí es como algo que le asignamos a una meta. ¿A qué me refiero? Si yo alcanzo X meta, yo voy a ser feliz. Si yo tengo este carro, yo voy a ser feliz. Si yo tengo una casa, voy a ser feliz. Suena vanidoso, pero es lo que muchas veces de manera hasta inconsciente lo hacemos. Sí, pero cuando tenemos la casa, nos damos cuenta. Cuando tenemos la casa, ahí no estaba la fuente. Cuando tenemos la casa, pues no, porque cuando nosotros ponemos el peso de nuestra felicidad en una cosa material, automáticamente le subimos la expectativa. Decimos, con esto ya mi vida está resuelta. Cuando en realidad muchas veces lo que nos hace felices
o no tanto lo que nos llena, vamos a decir, de propósito, es más el proceso para conseguir las cosas que las cosas que conseguimos así. La meta se vuelve algo secundario. Por eso yo escuchaba a un influencer que yo sigo que dice, enamórate del proceso. Ahí está. Enamórate del proceso, porque el proceso es lo que nos llena de propósito. Sí, lo que es, sí, eso mismo, ¿sabes? Pero lo que yo toqué ahorita, lo que yo decía, la felicidad la tenemos. Sí. Porque la palabra dice que así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos la felicidad, la tenemos, lo que pasa es que no la valoramos. Mucha gente no va a querer Por ejemplo, escuchar nosotros No la estamos, vemos. está bien, nosotros estamos aquí ahora mismo, de que son felices. estamos Ok. aquí, estamos disfrutando del aire, estamos disfrutando de los pajaritos escuchándolos, pero nada de eso no la valoramos. No. ¿Por qué? Porque tal vez lo que estamos pensando, como dijo Richard, que mi felicidad depende del carro que yo me puse como meta, y cuando yo tenga ese carro voy a ser feliz. Cuando yo compre esa casa voy a ser feliz. Ya. Y ahí viene, escúchame, pastor, y ahí viene el fracaso de muchas personas. ¿Por qué? Porque esa persona al final, cuando tienen la casa, cuando tienen el carro, dicen Descubren que no. que no es la felicidad. Y entonces ahí viene un choque tremendo, que muchas personas por eso se suicidan, por eso Sí. muchas personas hacen muchísimas cosas porque dicen, ok, y sabemos que la verdadera felicidad está No depende en de las Dios. cosas. No depende de las cosas, está en Dios, pero ser agradecidos con las cosas que Dios nos da. A lo que me refería, como yo digo, tu felicidad no depende de cosas materiales, depende de lo que tú estás también disfrutando. Yo dije, ahora mismo estamos disfrutando nosotros aquí de este conversatorio. Tu felicidad viene de dentro, no de fuera. ¿Por qué no podemos ser felices en este momento? ¿Me entiendes? ¿Por qué no disfrutar este sonido de los pajaritos, como les digo, este aire, este calorcito? Entonces, si cada uno de nosotros valora cada momento, a cada momento agrega felicidad, porque tenemos también momentos difíciles, porque la Biblia promete también que dice que en el mundo tendremos también aflicción. Pero, ¿quién ha vencido el mundo? Él dice, Nuestra fe. nuestra fe. Dios ha vencido al mundo, y nuestra verdadera felicidad, yo sé que ese no es el tema, No, de hecho es Dios. pega muy bien con el tema. Es parte del tema. Nuestra verdadera felicidad nos las da Dios. Sí. Muy bien. 100%. Versus, para cerrar el punto de la... Vamos a cerrar ya. La felicidad. No, Ese de punto. la meditación versus la meditación. Claro, cristiana. después te tocará poner otro punto La meditación, para el siguiente tema. la meditación cristiana es diferente. No es hacia adentro, sino viene de afuera. Los salmistas practicaron mucho eso. Sí. Pero cuando contemplo el cielo, la tierra, La maravilla de obra tus de Dios. obras. la obra, La maravilla de tus obras. la maravilla de tus ojos. Es una manera de meditar acerca del Creador. ¿Quién es el Creador? ¿Quién es el hombre? Totalmente. ¿Y quién es el hombre? Para que tenga de él memoria. Bueno, la meditación interna hacia adentro, buscando quién eres tú, ahí el hombre se crece. Sí. Y llega al punto al que llegó Satanás, Déjate creer en Dios. que Satanás se sintió como Vaya. Dios. Se sintió. Como Dios. Y a eso que van las meditaciones orientales y la nueva era y todas las cosas. Wow. Tremendo. Pues eso es casi un punto, ¿verdad, pastor? Bueno, Es un por eso caso, te un digo punto que para no tratar vamos aquí. a poder desarrollar todo el tema en un solo Ahora podcast. fue usted que puso el puente, pero no la van a poder usar. Pastor, usted hizo un puente ahora a otro tema. No, porque estamos buscando entender y compartir con nuestros jóvenes que el mundo es más complejo que lo que uno se imagina. Bueno. El mundo ya no es blanco y negro como antes, porque antes
antes, y qué bueno porque lo estamos tratando de cámara eso, el mundo ya no es blanco y negro como antes. Antes tú tenías lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y tú lo que tenías que hacer era tratar de hacer lo que estaba bien la mayor parte del tiempo. Hasta ahí bien. Entonces, ahora vivimos en un mundo. ¿Cómo usted lo denomina? Que ya no es. Use el término, que usted me lo usó ahorita. El término. Sí. Bueno, yo creo que. Posmodernidad. Porque Posverdad. Y posverdad. Esa es la. Vamos a decir que esa es la doctrina que. Vamos a una pseudo doctrina. Sí, una pseudo. Ahora no se sabe qué es la verdad. Ahora todo depende. Ahora ya no hay bueno ni malo. Ahora es. ¿Cómo tú te sientes? ¿Cómo tú te sientes acerca de eso? Yo me he topado con gente hablando así mismo. Pero ¿Cómo tú porque te estamos sientes? viviendo en De que ese tiempo. no hay ni bueno ni malo. Es que estamos viviendo en ese tiempo. Claro, de que no hay bueno ni malo. Y los jóvenes son los que más están asimilando eso. Sino cómo yo me sienta y cómo eso se adapta a mis circunstancias y si eso me conviene. Porque ahora por ejemplo, y esto va a ser muy fuerte lo que voy a decir. Sí, ¿por qué? Pero ahora, por ejemplo, si una mujer le roba a un hombre, pero ese hombre fue un mal hombre, entonces el hombre se lo merecía. Y eso es bueno. Sí. ¿Tú sabías eso? Sí, tienen un rol equivocado de lo que es bueno y malo. De hecho, Hay ya el tiempo de la posverdad. Tú puedes repetir una mentira muchas veces, como lo hizo un amigo suyo durante su campaña presidencial, que decía muchas mentiras. En serio, pastor. Sí, que después Vamos a empezar. Se convertían en verdad. Pastor, es otro podcast, pastor. No, pero continúe. No, porque los políticos nos manejan, nos utilizan. Nosotros tenemos un tema pendiente. La Pastor, política, Sí. puede tocarlo ahí. Entonces, Pastor, ya le digo. Lo que pasa es que es otro podcast. No, está bien. Excusa, Para que se crucen algunas cosas. Excusa. Sí, pero esa es la verdad. Nuestros jóvenes están siendo. Porque nuestros jóvenes con las medias, por eso lo mencioné, porque los jóvenes quieren hacerle cualquier pregunta a Google o a TikTok o a ChatGPT. o a la inteligencia artificial. ChatGPT. Le quieren hacer cualquier pregunta. Y las respuestas son muy certeras en la mayoría de los casos, pero siempre se filtra algo que no es completamente verdad. Filtro en ciertos temas. Sí. Pastor, pero yo creo que algo muy importante con relación a eso que usted ha tocado, que no podemos dejar fuera con el tema de las influencias y todo eso, tiene que ver mucho también con el tema, hay muchos influencers que han hecho mucho daño en eso, que han tomado el rol de lo que debería de ser un padre, una familia, y todos esos muchachos han estado detrás de ese tipo de personas. Buen punto ese. Que no aportan absolutamente nada. De hecho, yo me sorprendo a veces con muchachos de esta generación hablando, que hablan y tú no lo entiendes qué es lo que están diciendo. O sea, es algo como fuera de sí. Que los jóvenes ya no le preguntan a los padres, ¿qué tú piensas de esto? Un vocablo que tú dices, pero y todos quieren hablar igualitos, ¿sí? No solamente todos quieren ser igualitos, o sea, usar los mismos términos. Cuando tú oyes un muchacho hablando correctamente, tú te sorprendes y tú dices, wow. Este no es de esta generación. Yo recuerdo un muchacho, no voy a mencionar completamente la historia, pero un muchacho que fue en Santo Domingo a un colmado y el tipo del colmado, cuando él le pidió permiso, por favor, ¿usted me puede vender tal cosa? El tipo del colmado le preguntó, ¿pero tú no vives por aquí? No, y hasta te agradece, te dice, wow, qué educado tú ¡Qué eres. educado! Entonces, yo creo que hay carencia de eso y como nuestro podcast es para instruir, para ayudar, yo creo que también los padres tienen también un rol importante. Son lo principal, deberían ser lo primero. De enseñar a sus hijos, exactamente. Porque imagínese usted, una persona que no sepa hablar, que no es que no se lo enseñan, porque estoy seguro que en las escuelas se lo enseñan, pero ya estamos a un nivel que hasta los profesores ni siquiera saben hablar. No. Entonces, la influencia ha sido tal. La educación en la casa es insustituible. Yo creo que como dije, los influencers le han robado mucho el papel a los padres
Entonces muchas personas le caen detrás a la influencia. Yo le dije, no saben hablar, no saben cómo expresarse, no saben cómo que eso mismo vivo yo diciéndoselo a Brian. Escúchame, Brian, que te mencione tanto, pero es su favorito. Brian es un niño ejemplar, para los que Más no... con el del medio. O sea, hablo de Brian, pero Brian es un niño ejemplar. Yo siempre hablo con Brian, Y Jamie, que es el más pequeño, y con Jamie también. Espérate, ¿cómo es? Y hablo mucho de... El más pequeño. No, Bueno, de los varones, sí, de los varones, de los más varones, pequeños. Sí, así. Entonces, Sí. como si tú si aprendes a expresarte, si aprendes a hacer vamos a decir, hablar correctamente, eso te abre campo que en algún momento tú puedas hablar con una persona, puedas vender, puedas conseguir un buen trabajo. Entonces, yo creo que el tema de hablar correctamente, de escribir correctamente, de tratar de... Todas esas cosas son importantes, aunque se vean desfasadas, son importantes. Sí. Que aunque un influencer te diga una palabra que tú entiendas que ni en el diccionario está bien, es bueno que tú la sepas para que tampoco esté desfasado, pero no que la utilice como tu vocablo en sí, como tu, vamos a decir, como lo que es, porque hay parámetros para eso. eso es él es una palabra muy importante. Sí. Desfasado. Ese es uno de los miedos que tienen Sí. ustedes los jóvenes, de No, quedar bueno, todos desfasados. tenemos ese Todos, miedo, porque pastor. de hecho yo oigo a veces un joven hablando y yo trato de investigar de qué me está hablando. Por ejemplo, si me usa una terminología que es muy callejera, que en Dominicana suelen mucho usar también ciertos términos que tú dices, ¿qué es lo que me está diciendo? Yo trato de buscarla. Sí. Porque mi interés es yo poder comunicarme con ese joven. Claro. Pero también sirvo de luz de decirle, mira, mejor dilo de esta forma. ¿Entiendes? Ahora, tú sabes lo que pasa. Y yo en parte no estoy de acuerdo con tu punto. Ok. En el sentido de que los influencers son los culpables de eso. Porque te voy a decir una cosa. Tienen un poco de culpa. No, porque Pero la mayor no, culpa son porque- los padres. Porque mira, influencias siempre han existido, siempre. Desde siempre han existido influencias. Ya sea en menor o mayor rango que ahora, pero influencia siempre ha existido. Ahora, ¿qué pasa? Vivimos en una sociedad de mamás solteras, de padres ausentes y vamos a decir, no hay muchas figuras paternas hoy en día para la mayoría de los niños. Sí, pero la influencia, lo que yo pero comencé que, diciendo, pero es que ahí es que voy. le han robado el papel, el rol a los padres. Pero ahí es que voy. Eso tiene una explicación Sí. por la que él está señalando. Pero ahí es que voy. Pero es no otro es que, tema. Ahí es que voy. Ese es otro tema, pero es una realidad. Porque ya ese fuetazo va para los padres. Pero En eso- oiga bien, Sí. el padre ausente, Sí. los jóvenes van a buscar quién lo pero ellos- sustituya. Pero que ellos se han aprovechado de eso. Sí, porque Bueno. es lo que te iba a decir. Ah. No es que los influencers se lo han robado, no es que los padres han abandonado su papel. Ay. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, vamos a decir, con el surgimiento de la pantalla de la tecnología y tomando en cuenta de que este es un entretenimiento que no requiere ningún esfuerzo mental, de que tú te sientas y tú recibes, de que es, vamos a decir, entretenimiento fácil, entretenimiento que tú no requieres. Al contrario, que tú no requieres pensar para tú consumir ese entretenimiento. Al contrario, te sugiere una forma de tú pertenecer a un grupo, de tú ser más actual, de ser más actualizado. Entonces, con el abandono del rol de los padres, por la tecnología, automáticamente acapara este rol. Entonces ahora resulta que los papás Eso es juicio. y que los papás de los muchachos ahora son los celulares. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Pero O sea, lo que quise enfatizar no es que ellos tienen la culpa y ellos... Bueno, ellos tienen parte de la culpa. No, digo yo, que no es que ellos digan que tienen toda la que culpa no hay y presencia, le robaron no hay y le presencia. robaron su rol a los padres. No, es que los padres abandonaron su rol. Sí, sí. Yo te dije que eso es otro tema. ¿Por qué otro tema? Porque ya eso tiene que ver con el núcleo familiar, la desintegración de la familia y todo eso. Eso. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, yo le decía A Brian. a una persona cerca de nosotros que hace contenido deportivo, bueno, Juan Carlos Santana, puedo mencionarlo, Choco Deportes. el Choco Deporte. No sé si usted vaya
mi cariño y mi aprecio hacia ti, Juan Carlos, que yo hablaba con él. Y yo le decía, Shout out para Choco Deportes. el Choco Deporte. Yo le decía, él hace un contenido de deporte, ¿no verdad? Y su contenido da vamos a decir, muchas estadísticas. Y un día yo le pregunté sobre el tema de cuántos seguidores tenía. Sí. Y yo me sorprendo que a veces una persona que hace un buen contenido No tiene mucho sexo. no tiene muchos seguidores, pero un tipo que hace estupideces No. tiene mucho. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa Como con la eso? carraca, no sé. Sí, Richard, lo que pasa también es que nosotros tenemos que aprender a hacer cosas de calidad, porque si nosotros queremos cambiar el mundo, como le decíamos, yo le decía al pastor, tenemos que hacer cosas de calidad. Entonces, ¿por qué te digo que los influencers también tienen culpa? Aunque no tienen toda la culpa, pero tienen culpa porque lo que hacen es contenido basura, que no es que solamente entretienen. O sea, al final de todo no dejan un mensaje, vamos a decir, una enseñanza que puedan cambiar el mundo. Sé que hay personas que lo hacen, pero te digo que la mayoría que tienen mayores suscriptores no hacen contenido Serio. serio, excepto No. algunos que conozco que sí hacen contenido, vamos a suponer, de conocimiento, vamos a suponer, de cultura general, Sí, pero sí. ¿a dónde vamos? Porque es un tema amplísimo. Sí, creo que la productora está haciendo señas ya de que debemos cerrar el tema. Bueno, el tema es que es profundo el tema, pero yo quiero dar mi punto final y quiero que el pastor dé su punto final. Y que el Y profesor- Richard, Yo doy mi punto de vista. ok, sí, Sí. Yo tengo. yo voy a cerrar mi punto, Mm, cada uno va a decir. Ahora, yo lo que entiendo es lo siguiente. un minuto. Un minuto. Pastor, el tiempo de Dios, pastor. 40 ¿Eso no te decían segundos. En la iglesia? ¿Eh? ¿En la iglesia? No, hay el tiempo de Dios, que es el tiempo ¿Cómo es? cronológico y kairos. El tiempo de Dios es kairos. Sí. Entonces tenemos que hacer kairos. Y tenemos que hacer una combinación entre kairos y cronológico. Sí. Es otro tema. Sí, sí. Yo voy a decir mi punto final Exacto. a todos los jóvenes que nos ven. Yo quiero que ustedes entiendan que cada uno nacimos con características diferentes. Cada uno de nosotros es diferente en manera de pensar, en manera de actuar. Tenemos talentos diferentes. Bien, entonces, no nos dejemos influenciar por grupos sociales, por personas que quieren que hagamos lo mismo que ellos, sino que pensemos lo siguiente: Dios nos hizo único, igual que como el cuerpo, cada dedo de la mano es diferente, cada órgano es diferente, nosotros somos diferentes. No trates de encajar o de pertenecer a un grupo donde en realidad tú no perteneces. Queremos una generación diferente, queremos una generación que busque a Dios, que ame a Dios sobre todas las cosas, que ponga en primer lugar a Dios, que obedezcan a sus padres, porque aún la edad que yo tengo, ya perdí a mi padre, pero yo, cada vez que tenía alguna inquietud, hasta proyectos de mi vida personal, proyectos de arquitectura, yo lo consultaba a él. Y déjeme decirle, mi papá ni siquiera fue universitario, ¿eh? Mi papá era una persona que siempre se preocupó. Tú hablabas con mi papá y mi papá era una persona que él de la Biblia sabía y leía correctamente, porque se enfocó en la palabra de Dios. Ese fue su enfoque principalmente. Y él lo logró, o sea, sabía la Biblia completa. Pero yo siempre le pedía a él consejos de cualquier cosa y siempre me llevaba a su sabiduría. Lo que decía Richard ahorita es que mayormente nosotros a veces creemos que nos la sabemos todas, que somos personas autosuficientes. Entonces mi recomendación, esa es la mía, cada uno va a dar la de ellos, es que escuchemos a nuestros padres, que no tratemos de ser igual a otra persona,
que Dios nos hizo diferente, que tenemos talentos y virtudes y que nosotros, aunque estamos en una generación que entendemos que vamos en decadencia, todavía podemos salvar la generación. Amén. Pastor. Después de usted. No, usted primero. Acuérdese, pelear ahora, el acuerdo, no, porque el acuerdo que hicimos fue que yo iba a hablar después de usted. No, pero nunca fue así. Comenzamos así. No, comenzamos así. El acuerdo y todo, Pero nunca fue así, Usted, pastor. usted dio la orientación, como buen arquitecto, fue construyendo los puentes, Sí. pero normalmente casi las reacciones iniciales venían de aquí. Bueno, Richard, Bueno. punto final, Richard. Pues está bien, ya que me cedieron el paso. No es suyo. No, yo le diría vamos a decir, a mis contemporáneos, vamos a decirlo así, usen su algoritmo. YouTube, lo que es las redes sociales, todo eso son plataformas diseñadas para darte lo que tú quieres. Si tú quieres picapollo, te vas a dar picapollo, como dije ahorita. Pero si tú quieres de verdad edificar tu vida, conocer gente que te puedan ayudar en ese camino, sin dejar de usar vamos a decir, tu intuición y tu conocimiento propio. Pero más que nada, usa tu algoritmo. O sea, si a YouTube tú le dices, yo quiero gente que me ayude a edificar mi vida, YouTube te lo va a dar. Ahora, Eso es tremendo. Una información súper ahora valiosa. sobre todo, buscar de Dios, sobre todo, lo más importante. Busca de Dios en tu vida diaria. Antes de que te vaya a acostar, aunque sea ahí, tú vienes y tú oras 5 minutos y ten una conversación sincera con Él. No repita las 3 frases de cajón que repitieron en la iglesia, no. Tú tienes una conversación con Él. Habla con Él como un amigo, como una persona que está ahí para ayudarte y que está ahí para darte una solución y para guiarte, porque Dios te ama y Dios quiere lo mejor para ti. Pastor. Wow. Yo voy a terminar más bien con un versículo porque no quiero agregarle mucho a lo que usted acaba de decir. El que decían los jóvenes, no era que decían, deleítate sin gol. No, yo quiero señalar a Pablo Ah, ok. cuando hablaba con Timoteo, que era un joven. Sí. Que él le dijo a Pablo como joven, a Timoteo como joven: nadie tenga en poco tu juventud, Ceguera, sino sé ejemplo palabra. en palabra, en conducta, en fe, en sabiduría e inteligencia. No necesitamos más jóvenes con otras características que no sean esas. Y de esa manera, pues yo creo que podemos cerrar por ahora el capítulo, pero Yo creo que sí. Envíe sus comentarios De eso a los jóvenes. Sí. Envíe su pregunta, porque si usted envía sus preguntas y sus comentarios, yo creo que la producción va a tomar en cuenta eso y va a actuar como un algoritmo y va a reproducir otro video más rápido. Claro, Sí. al final del video te va a salir otro. Entonces, espero que les haya gustado este episodio del podcast, la verdad. Yo me lo encontré muy nutritivo para la gente. Su valoración aquí en esta es sumamente Claro. importante. Si les gustó el contenido y si usted ya es consumidor habitual del canal, pues piensa en suscribirse, que eso no toma más de 2 segundos. Usted va abajo y le da suscribirse de una vez. Y la campanita. Y sobre todo activa la campanita para que le llegue Todo. cada vez La que notificación. uno sube un video. Así que nada, esto es todo por ahora. Nos despedimos y recuerde, pastor, Sí. que la verdad nos hará libres. Hasta la próxima, señor. Hasta la próxima. Nos vemos.